Pastor Eliseo. Apocalipsis, capítulo 2. Clase 43. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Este pasaje destaca la vida de un verdadero creyente, llamado a sufrir y ser perseguido hasta que sus enemigos entiendan su error y se vean impactados por el trato cordial que les brinda quien les ofende. Ese es el proceder que debe tener un creyente genuino hasta que sus agresores entiendan y cambien su postura malvada. El Hijo de Dios debe seguir las pisadas de Jesús e imitar su fe. Él no tenía pecado y nunca hubo engaño en su boca. Vivía conforme a la perfecta voluntad de su Padre Celestial, y en las situaciones más difíciles de su vida, cuando los ignorantes lo maldecían, no profería amenazas, sino que encomendaba su causa al que juzga justamente. Esa es la actitud que debe tener un hijo del reino de la luz: entregar la situación en manos de Dios para que sea Él quien determine la solución, porque si también maldecía y amenazaba con declaraciones violentas, deseando castigos, accidentes, sufrimientos y muerte, ¿en qué se diferenciaba de su agresor? Los dos pertenecerían al reino de las tinieblas. En las situaciones externas se revela realmente lo que hay en el corazón y a qué gobierno pertenece. A veces, el creyente, confundido por el enemigo, piensa que siempre tiene la razón y, si está bajo el efecto de un engaño, puede arriesgarse y terminar perdiendo la relación con el Creador. Lo mejor es presentar la discordia delante del Padre Celestial y esperar a que sea Él quien determine su justo juicio. Y, cuando lo haga, quien obtenga el favor del Señor no debe alegrarse por lo que le pueda acontecer al opositor. Los que retienen la doctrina de Balaam. Quienes retienen la doctrina de Balaam se han vuelto contra Dios y lanzan maldiciones, piden castigos e incluso la muerte para sus hermanos y prójimos. Los líderes que siguen la doctrina de Balaam parecen respetar a Dios, pero no temen el poder de su palabra. No meditan en las controversias que el Señor envía para que recapaciten y se arrepientan de sus iniquidades, sino que no descansan hasta encontrar la forma de cometer sus maldades e intentar destruir lo que Dios ha bendecido. A pesar de que saben que la voluntad del Señor es opuesta a sus pretensiones, siguen adelante motivados por sus beneficios personales. Son siervos de las riquezas y Dios aborrece esa idolatría por lo material. Balaam era un profeta asalariado, un predicador mercenario que arrendaba sus servicios espirituales. Balac, rey de Moab, un pueblo enemigo de Israel, lo contrató para que maldijera al pueblo de Dios, pero a pesar de que Balaam lo intentó varias veces, nunca logró la aceptación del Creador. Lucas capítulo 18, versículos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Balaam hacía declaraciones que parecían muy piadosas, como las que hacen los falsos maestros y los obreros fraudulentos, que muchas veces hacen alarde de ser piadosos y aparentan ser muy devotos. Incluso dicen verdades, pero sus vidas no reflejan lo que dicen. Por dentro están muertos y arrastran a quienes los siguen a la misma destrucción que les espera a ellos. Son ritualistas, como los fariseos. Tener a este tipo de personas enquistadas en el ministerio es sumamente peligroso, porque en muchos casos desvirtúan los planes del Señor para los nuevos miembros que se acercan a la iglesia. Estrategia de Balaam para corromper a Israel. Como Balaam no podía maldecir a los israelitas,
ideó una estrategia para corromperlos sin tener que maldecirlos. En consecuencia, le enseñó a Balac cómo podía hacer tropezar a los hijos de Israel, haciéndoles comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. Balaam, por obtener un beneficio económico de parte de Balac, se pervirtió de tal manera que ideó un plan alternativo para hacer pecar a los israelitas, que no consistía en declarar maldiciones sobre ellos, sino en hacerles tropezar con tentaciones para que se automaldijeran delante de Dios. Entonces hizo convocar a las mujeres moabitas para que tentaran a los hombres israelitas y se involucraran con ellas, y así desviarlos hacia la adoración del ídolo Baal Peor. Como resultado de su plan, Israel participó en banquetes dedicados a los ídolos, en los que se cometían inmoralidades sexuales. Este fue el tropiezo que Balac les tendió a los hijos de Israel tras el consejo de Balaam. Sabía que Jehová era el verdadero Dios y que su ley condenaba la fornicación y la idolatría, pero aún así prefirió recibir su paga antes que honrar al Señor. Por toda esta maquinación diabólica, las Escrituras identifican a Balaam como un prototipo de falso maestro. Se le utiliza como símbolo de la religión pervertida, que tiene una falsa apariencia de piedad, pero cuya finalidad es lucrarse con las cosas espirituales. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Por avaricia harán mercadería de vosotros. El apóstol Pedro describe a los que son como Balaam de la siguiente manera: son mercaderes que, por avaricia, usan palabras fingidas para convertir a los miembros en mercancía, olvidando el poder de la espada de doble filo del Señor Jesús, gracias a la cual habían recibido la salvación. Satanás logró tomar sus corazones para que el bienestar económico sea su prioridad, de tal manera que usan el Evangelio para enriquecerse, convierten la palabra en material de cambio y atraen sobre sí mismos una destrucción repentina. Tristemente, en los últimos tiempos, muchos caerán en sus engaños, ya que profetizarán todo lo que los hombres espiritualmente débiles quieran oír. En consecuencia, traerán división a la iglesia, y el camino de la verdad será blasfemado por su causa. Por tanto, el Señor Jesús le dice al ángel de la iglesia de Pérgamo que tenía pocas cosas en su contra. No eran muchas, pero resultaban sumamente perniciosas para la congregación de los santos y los nuevos miembros que se sumaban a ella. ¿Cómo era posible que tuviera tanta fortaleza para retener su nombre y no negar la fe ante una persecución tan violenta, y sin embargo no tuvo el valor de enfrentar esta degeneración doctrinal que se había enquistado dentro de la iglesia? Pedro sabe muy bien que los que proceden de esa manera recibirán su condenación sin tardar, y su perdición no se hará esperar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 12 al 14. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Los que son como Balaam son parte del reino de las tinieblas. Los que son como Balaam, que conocieron el poder de la palabra,
pero de todas formas hicieron prevalecer los beneficios económicos, ocasionando daño a miembros fieles, están condenados a perecer en su propia perdición. Por ese motivo, el Señor reprende al ángel, porque les permitió permanecer en la congregación, a pesar de saber el daño que ocasionaban. Su comportamiento es totalmente opuesto al del ángel, y la mayoría de los miembros de la iglesia, ya que son animales irracionales, nacidos para la presa y la destrucción. En los últimos tiempos, los que siguen la doctrina de Balaam serán los mejores aliados del reino de las tinieblas, ya que incitarán a muchos a recibir la marca del reino de la bestia cuando exija la adoración de los hombres. Los que son como Balaam son sumamente injustos, ya que se deleitan cada día con placeres, aunque saben que es a costa de la perdición de las almas que los escuchan, son inmundicias y manchas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 15 y 16. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. El apóstol Pedro continúa diciendo: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inestables. Comenzaron bien, fueron recibidos como la novia del Cordero, pero luego se dejaron seducir por las riquezas y los placeres carnales y se convirtieron en hijos de maldición. Los que comenzaron intercediendo delante de Dios para maldecir a otros, terminaron bajo maldición, se autodestruyeron y cosecharon el fruto de su mala siembra. Pedro continúa diciendo que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad y puso en prioridad la economía y el bienestar. ¿Cuál fue ese el camino de Balaam? Sabía que no debía maldecir al pueblo bendito de Israel, pero, aún así, buscó la forma de obtener el beneficio económico que le había sido ofrecido por Balac. Entonces ideó otra forma para que se autodestruyeran. Ambicionó el precio que le fue ofrecido, rechazando la palabra de Dios. Por lo tanto, el camino de Balaam representa la codicia y las manipulaciones que algunos diseñan dentro de las congregaciones para hacer tropezar a los fieles a cambio de algún beneficio personal, desafiando a aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Pedro dijo que Balaam estaba tan interesado en hacer el viaje que el burro en el que cabalgaba finalmente le habló. Le reprendió por su codicia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Los que son como Balaam tienen lugar en la más densa oscuridad. Los hombres como Balaam son sumamente engañosos porque tienen la apariencia de la fuente, pero no tienen agua para saciar la sed. Les falta el motivo principal del funcionamiento de una fuente. Son totalmente opuestos a lo que deben ser los seguidores del Señor Jesús. ¿De qué sirve que un sediento se acerque a beber a la fuente más bella si no puede saciarse porque está seca? Evidentemente, solo pueden engañar a quienes nunca han sentido en su interior la corriente del agua de vida, ya que el Espíritu Santo identifica enseguida la fuente que no tiene agua y sabe que lo que están predicando no sacia la necesidad del Espíritu. Por ese motivo, el Señor le dice al ángel de la iglesia de Pérgamo que retiene a los que tienen la doctrina de Balaam. Retener es impedir que algo salga, se elimine o desaparezca. Por lo tanto, Jesús alabó al pastor y a los miembros fieles de la congregación por haber retenido su nombre y haberse aferrado a él a pesar de cualquier situación extrema de persecución. Sin embargo, no debían aferrarse a los balamitas y retenerlos en la congregación. A veces, por temor a Dios o a pecar o por no tomar decisiones equivocadas con respecto a algunos miembros que van a la iglesia, se retiene en el ministerio a personas que el Señor Jesús ya no quiere que se congreguen. La clave para identificarlas
es que abandonan la palabra de Dios para obtener bienes materiales y dejan las responsabilidades del ministerio para recaudar más dinero para su beneficio personal. Pero como sus oyentes no tienen vida espiritual, no captan que son fuentes sin agua. Al contrario, como lo que dicen satisface su necesidad terrenal, se sienten saciados. Juan capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor Jesús es totalmente diferente, y su palabra es tan poderosa que no solo quita la sed al espíritu sediento, sino que también forma en su corazón su propia fuente, para que se convierta en favor de los demás en agua que salte para vida eterna. El apóstol Pedro también dice que esta clase de falsos creyentes son como nubes empujadas por la tormenta. No tienen agua para saciar la necesidad de la tierra, solo le traen oscuridad. Los miembros como Balaam son iguales. Sus palabras no brindan ningún beneficio espiritual a sus oyentes para que produzcan frutos favorables para el cuerpo físico. No hay una sola palabra para que sus seguidores puedan glorificar a Dios con sus vidas, sino todo lo contrario. Los empujan por caminos erróneos para que abran puertas espirituales de maldad y más demonios se apoderen de sus cuerpos. Les ocasionan más oscuridad en sus vidas. Para los balamistas y los balacistas, Dios les tiene reservada la más densa oscuridad para siempre. Ya está decretado que pasarán su eternidad en el lago de fuego. No solo rechazaron el poder de su espada aguda de dos filos, sino que utilizaron su nombre, su palabra y su iglesia para engañar a sus seguidores y obtener bienes materiales a cambio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Tristemente, el poder de convencimiento que tienen se basa en exagerar todo lo que dicen, todo lo que desean escuchar sus oyentes, prometiéndoles cosas totalmente vanas que no aportan ningún beneficio para el crecimiento de la vida espiritual. Los atan con pensamientos que lo único que logran es que desconozcan cada día más al Dios verdadero. Les profetizan la obtención de muchos beneficios materiales, como casas, coches, empresas, viajes, cuentas abultadas en los bancos, cargos gerenciales. Cuantos más beneficios reciben de los oyentes, más exageradas son las palabras que les declaran. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Los seducen con placeres carnales. No hay inconveniente si llegan a la congregación con el objetivo de conseguir una mujer. Les autorizan a mantener noviazgos sin antes tener un compromiso serio de matrimonio. Si fornican o cometen adulterio, no los corrigen. Y si lo hacen, es de forma muy leve, de modo que no les cueste nada volver a cometer el mismo pecado. Lamentablemente, la intención de muchas de las personas engañadas era buena. Querían acercarse a la iglesia, conocer verdaderamente a Jesús y huir del mundo y de los engaños del reino de las tinieblas. Sin embargo, cuando se conectan con los que tienen la doctrina de Balaam, terminan en un estado mucho peor, desafiando la aguda palabra de dos filos del Señor Jesús y asegurándose la condena eterna,